Muy buenas a todos. Vamos a empezar ahora en este vídeo con un concepto nuevo que es el concepto de logaritmo. Al principio el logaritmo suele costar bastante entenderlo, pero ya veréis que es bastante fácil cuando lo comparemos con esta frase que tenemos aquí. Si entendemos la suma como operación inversa a la resta, ¿vale? Es decir, en una ecuación nos imaginamos que a un lado tenemos un elemento que está sumando, siempre si queremos cancelarlo, pasarlo al otro lado, entre comillas, lo pasamos restando, ¿no? Hacemos una operación inversa. También tenemos la multiplicación como operación inversa a la división. Pues entonces vamos a poder también entender el logaritmo como la operación inversa a la potencia. Y ponemos aquí un ejemplo. Vemos que 2 elevado a 3 sería una potencia, estaríamos 2 elevándolo al cubo y nos da un resultado como 8. Bueno, pues esto también se puede leer de la siguiente forma. También podremos expresar que entonces el logaritmo, ahora lo vamos a explicar paso por paso, no os preocupéis, logaritmo en base 2 de 8 tiene que ser igual a 3. Y aquí estamos realizando una conversión de elementos. Es decir, si esto decimos que es equivalente a decir que 2 al cubo es igual a 8, entonces nos daremos cuenta que en la base del logaritmo, ya que esto se llama base, es lo mismo que la base de la potencia, ¿vale? Y luego, a lo que estamos aplicando el logaritmo, es decir, estamos diciendo que esto es el logaritmo en base 2 de 8, pues ese 8 se transformará en la potencia en el resultado. Y el resultado del logaritmo no es más que el exponente, como estamos hablando de una operación inversa, lo que estamos queriendo averiguar es a qué exponente tenemos que elevar un elemento para que nos dé otro. Pues ese es el resultado del logaritmo. El resultado del logaritmo es el exponente al que tenemos que elevar cualquier cosa. Vemos aquí de nuevo otra vez esto con código de colores. El logaritmo en base a, la base va a seguir siendo la base de la exponencial. Luego tenemos aquí también el elemento al que aplicamos el logaritmo, que será el resultado dentro de la exponencial, del exponente, perdón. Y luego también tenemos por aquí, vamos a cambiar de color, hemos propuesto este código de colores, por ejemplo, poner la base en celeste, el elemento P lo hemos puesto en rosa y luego el resultado del logaritmo, es decir, el exponente dentro de la forma exponencial, lo vamos a poner, por ejemplo, en naranja. Entonces, lo primero que deberíamos hacer sería identificar todos los elementos. Como hemos dicho que el P lo hemos tenido en rosa, pues vamos a identificar todos esos elementos dentro de estos ejemplos que estamos colocando aquí. Serían estos elementos los que se identifican como P según hemos visto en la definición. Luego tendríamos las bases. Las bases en este caso, la primera sería 5, la segunda también, la tercera sería 10 y la cuarta también 10. Y finalmente tenemos que poner la parte naranja que nos falta, el resultado del logaritmo, que de momento no lo tenemos, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Vale? Pues lo vamos a colocar el espacio aquí naranja para saber que necesitamos eso de ahí. Entonces, para poder resolver estos ejemplos, lo primero que deberíamos hacer sería colocar la P en su forma más básica, más descompuesta posible. Ya que tenemos aquí 125 y me lo están pidiendo en base 5, muy probablemente ese 125 lo podremos poner como 5 elevado a algo. En este caso, 125 es lo mismo que 5 al cubo. Lo podemos descomponer, por ejemplo, con la calculadora. Así que si lo reescribimos, tendríamos el logaritmo en base 5 de 5 al cubo. Y esto es igual a x. Vamos a dejarlo de momento con x. Si lo transformamos en su equivalente, en el exponente, tendríamos de nuevo que la base, nuestra base que hemos dicho que era 5, vamos a señalarla con nuestro subrayador, 5, pues vamos a decir que aquí 5 lo colocamos, elevado a x, tiene que ser igual a 3. Y señalamos también la x con el naranja, pues en este caso 5 elevado a x, eso tiene que ser igual a p. La p la vamos a poner aquí y la tenemos identificada aquí como 5 al cubo. Y así sale directamente de forma muy sencilla, 5 elevado al cubo. Entonces, si tenemos una igualdad en la que las bases son iguales, 5 y 5, pues obviamente los exponentes también deben ser iguales. Así que esa x que estábamos buscando es igual a 3. Ese 3, que es nuestro resultado, lo colocaríamos aquí. De la misma forma, tenemos que mirar en base 5, es decir, 5 elevado a x, esa x que no conocemos de momento, tendría que ser igual a la raíz de 5. Como vimos en vídeos anteriores, raíz de 5 lo podemos poner también de forma exponencial.
como 5 en forma de potencia, como 5 elevado a un medio. Por tanto, el resultado aquí sería que x debe ser igual a un medio. Así que esta x realmente sería un medio. De la misma manera, vamos a proceder con el siguiente. Tenemos ahí 1.000.000. 1.000.000 es lo mismo que 10 elevado a 6. Así que nuestra base 10, 10 elevado al resultado, que no sabemos todavía, debe ser igual a 1.000.000, es decir, 10 elevado a 6. Claramente aquí el resultado es 6. Y por último, tenemos 0,0001. Hemos visto previamente en la notación científica que esto se podía expresar también como una potencia de 10. Esto sería igual a 10 elevado, contamos el número de ceros, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4. 10 elevado a menos 4. Pues ese 10 elevado a menos 4 sería el resultado y por tanto nuestro logaritmo que estamos buscando sería menos 4. Y este sería el resultado de esos logaritmos. Es bastante sencillo si lo comparamos o si lo ponemos como un exponente. Y los logaritmos tienen una serie de propiedades. La primera es que si tenemos un logaritmo con una base de un elemento y el elemento es igual que la base, eso nos va a dar siempre 1. Y eso lo podemos ver mucho más fácilmente viendo que si colocamos la base a elevado al resultado, elevado a 1, obviamente esto siempre me va a dar a, que es la p que poníamos antes. Esta a corresponde con esta. Y también de la misma manera vamos a poner esta otra propiedad, que el logaritmo en cualquier base del número 1 siempre nos va a dar 0. Y esto sucede porque, de nuevo, cuando elevamos la base a al elemento final, a 0, entonces eso, cualquier cosa elevado a 0, siempre nos da 1. Por tanto, estas propiedades, cuando se ven de forma de exponente, se ven mucho más sencillas. Luego tenemos también una serie de ejemplos de propiedades, como puede ser el logaritmo de una multiplicación. Si tenemos el logaritmo de una multiplicación, esto vamos a poder transformarlo en dos logaritmos sumando entre ellos. El logaritmo del primer elemento más el logaritmo del segundo elemento. Lo mismo con la división. Si tenemos un cociente, haremos el logaritmo del primer elemento menos el logaritmo del segundo elemento. Así que si tuviéramos este logaritmo en base 2 y tuviéramos que descomponer todo esto, vemos que tenemos primero una fracción. Por tanto, esa fracción se va a convertir en una recta. Logaritmo en base 2 de 8 por la raíz cúbica de 4 menos el logaritmo en base 2 de la raíz de 2. Y además, esto podremos separarlo también, ya que 8 por la raíz cúbica de 4 es una multiplicación y por tanto se puede separar como una suma. Así pondremos en total logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 4 menos el logaritmo en base 2 de la raíz de 2. Y esto, si lo traducimos ya a números, según la práctica que hemos hecho arriba, debe ser algo más sencillo. Vemos que el logaritmo en base 2 de 8 significa que ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Pues el resultado es 3. Más el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 4. La raíz cúbica de 4 vamos a ponerla como raíz cúbica de 2 al cuadrado. Y si lo ponemos en forma de potencia, esto es 2 elevado a 2 tercios. Por tanto, el resultado de este logaritmo, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé esto? Sería 2 tercios. Menos el logaritmo en base 2 de la raíz de 2. Y ya sabemos que la raíz de 2 es lo mismo que 2 elevado a un medio. Por tanto, esto sería un medio. Realizamos esta operación y el resultado, el que sea. Luego vamos a ver también propiedades de la potencia y de las raíces. Si tenemos el logaritmo de algo que tiene ya una potencia, esa potencia la pasaremos al principio del logaritmo multiplicándola. Así, por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 5 de todo esto, pues tendremos que convertir ese 125, que está en raíz, en una potencia. Esto lo vamos a convertir primero en el logaritmo en base 5 de 125 elevado a un medio. Ahora vemos que tenemos aquí una p y tenemos un exponente. Ese exponente, acabamos de ver que esto pasaría aquí multiplicando. Pues esto nos quedaría como un medio por el logaritmo en base 5 de 125. ¿A qué número tengo que elevar 5 para que me dé 125? Lo hemos hecho arriba y sería 3. Así que esto sería un medio por 3. Es decir, 3 medios.
Y luego hay una última propiedad que vamos a ver este año, que es el cambio de base. Supongamos que la base que tenemos en el logaritmo original no me interesa, por el motivo que sea, y tenemos la necesidad de poner el logaritmo en otra base. Esto lo explicaremos más adelante cuando veamos la forma práctica de hacerlo dentro de los ejercicios. Pues esto, si nos queremos hacer una regla mnemotécnica, sería muy sencillo. La base que nosotros queramos aplicar, esa nos la podemos inventar, o podemos usar la que nosotros queramos. Así que si tenemos el logaritmo en base b de un número p, lo vamos a poder convertir en el logaritmo en la base que yo quiera, la base a, logaritmo en la base a, sea cual sea, y ahora tomamos los elementos en el mismo orden que estamos viendo aquí. Vemos a p por encima de b, por tanto en la parte de arriba colocaremos el p y en la parte de abajo colocaremos la b. Y así podremos hacer esa transformación. Y creo que así visualmente, arriba y abajo, nos es bastante fácil luego para transformarlo. Y luego vamos a ver dos casos particulares, que es el logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 es el más habitual de todos. Y para poder poner ese logaritmo, no tendremos la necesidad de escribir la base. Es decir, si alguna vez vemos, por ejemplo, logaritmo de 54, por ejemplo, y no nos aparece una base, significa que esa base es 10. Siempre será 10, ¿vale? Y por último, vamos a ver un logaritmo especial que se llama logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano se denota como ln y es lo mismo que el logaritmo en la base del número e. Esto veremos que para las funciones es bastante útil posteriormente, pero bueno, de momento es simplemente nombrarlo para que lo tengamos un poquito en cuenta. Ya continuamos en el siguiente vídeo.